Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Empezaremos la clase. Buenas tardes. Bueno, estábamos en el método de muestra lavada, ¿no es cierto?, para hacer el estudio del suelo. Ya. Bueno, anteriormente habíamos visto, ¿no es cierto?, la muestra, o sea, el ensayo de penetración estándar, SPT, que era justamente utilizando un trípode y un martinete, o sea, el SPT, ¿pueden quitar su volumen, por favor? Alguien tiene mucho bulla. Ya, el ensayo de penetración estándar SPT, que es el más divulgado en nuestro país, es el método que más se emplea en la realidad porque se adapta para diferentes tipos de suelos. Entonces, este sistema utiliza justamente un peso del martillo para dar golpes al penetrómetro de Terzaghi de 65 kilos para una altura de caída de 75 centímetros y un peso de 63.5 kilos para una altura de caída libre de 76 centímetros. Y se cuenta el número de golpes necesarios para penetrar 30 centímetros últimos. Primeramente, a los 30 primeros se desecha como seguridad. Entonces, muchas veces puede estar contaminado, qué sé yo. Especialmente cuando se trabaja en suelos en estudios de suelos para bajo agua o con lodo bentonítico, entonces necesariamente tenemos que golpear 60 centímetros. Los 30 primeros se desecha y los 30 últimos se toman en cuenta para el cálculo. Pero si en caso no hubiera agua, entonces de seguridad se da 15 centímetros y se toma en cuenta los 30 centímetros últimos. Entonces, para hacer el ensayo se marca 15, 15, 15, 15. Entonces estamos contando el número de golpes para penetrar 15, más 15, más 15, más 15, 60 en total. Los 30 últimos tomamos en cuenta para el cálculo correspondiente. Entonces, esta cuchara llamada penetrómetro estándar, también llamada cuchara de Terzaghi, que está normalizada, todas las medidas están estandarizadas. Y también, ¿no es cierto?, el número de golpes que están con SPT, está con el autor, en este caso Terzaghi, hizo la comparación con la resistencia a compresión simple, que le llaman QSU. Este QSU es compresión simple, ¿no es cierto?, pero la capacidad última que soporta la compresión. Entonces, para que sea admisible, esto hay que afectar por un factor de seguridad que es generalmente 2. Entonces, por ejemplo, si tengo este para arcillas, si tengo una consistencia media, el número de golpes va a ser entre 4 y 8, y voy a tener el QSU de 0,50 a 1. Pero estos valores yo tengo que dividir, repito, en un factor de seguridad para que sea admisible. Bueno, con los ensayos de SPT, bueno, antes de hablar de eso, vamos a hablar ya que hemos hablado de esto, ¿no es cierto? El ensayo de SPT consiste en lo siguiente, fíjense. El equipo está compuesto de un mostrador estandarizado que llamamos cuchara de Terzaghi, que es esto, o penetrómetro de Terzaghi. Luego, esta parte de aquí se llama el cabezal, donde golpea este martillo que pesa 65 kilos o 63.5 kilos, que se desplaza a través de este tubo guía para golpear en el cabezal. De este modo se penetra este penetrómetro. Entonces se cuenta el número de golpes que se va marcando aquí, 15, 15, 15 y 15. Entonces anotamos los 15 y tomamos en cuenta los 30 últimos. Entonces, este ensayo, lógicamente, que muchas veces, cuando es un estudio bastante profundo, entonces muchas veces se utiliza una camisa de revestimiento, o lo que también llamamos ADM. Coloca un tubo de mayor diámetro, unos cuantos metros, ¿no es cierto? Generalmente se coloca fácilmente hasta 8 metros, pero después va a ser muy difícil recuperar la camisa o el tubo de revestimiento.
Pues a través de ese tubo ya se va penetrando justamente, estas son las barras de extensión y el muestreador. Y paralelamente con la ayuda de pala Iwan o pala apostador que hemos visto también en este caso, con esto se va ayudando para profundizar el sondeo. Bueno, entonces cuando ya es muy profundo, entonces ya no vamos a poder meter revestimiento. Entonces hay que recurrir a hacer el ensayo con lodo bentonítico. Justamente a eso lo llamamos muestras lavadas, porque estamos combinando el método del SPT con el método a rotación. Aquí estamos usando el mismo trípode. Aquí está el martillo que lo ven aquí en este esquema. Y sin embargo, para poder profundizar y estabilizar las paredes, se hace lo siguiente. El equipo de rotación lo apartamos y metemos el equipo a percusión, perdón, lo apartamos y el de rotación colocamos en el pozo y mediante una cuchara o mediante una broca hacemos girar y a la vez inyectar lodo con bentonita. Entonces este lodo que hace está estabilizando la pared porque el lodo se impregna en la pared de la excavación y por tanto no se derrumba, suponiendo que es arena con agua, por ejemplo. Entonces, si no hiciéramos eso, entonces se derrumba, esto no vamos a poder avanzar, se hace un hueco grande. Lo que tratamos es de estabilizar la pared para profundizar los sondeos. Entonces, si estamos inyectando agua, lógicamente estamos metiendo por un cabezal, que se llama cabezal de Kelly. Entonces, el cabezal de Kelly consiste en que aquí un implemento, ¿no es cierto?, que estamos metiendo agua, y a la vez aquí tiene una empaquetadura especial que permite que entre el agua por este varillaje, pero no sale agua por su lado, sino que directamente inyecta el agua hacia adentro. Entonces el agua sale por acá y el sedimento que está suelto es levantado por la viscosidad del lodo bentonítico. Entonces eso sale acá y luego depositamos aquí y aquí se sedimenta. Pero es conveniente hacer también otros excavaciones como esto para sedimentar el lodo que está sacando material grueso. Entonces, de tal modo que aquí se queda todo lo pesado y aquí cae todo lo liviano, entonces lodo limpio y lo vuelvo a reinyectar. De ese modo voy avanzando acá, voy girando esta herramienta con esta manivela y luego la misma agua que le estoy inyectando me está sacando sedimentos. Con esta bomba, lógicamente, tiene que ser una bomba de presión o una bomba especialmente para lodos. Si utilizan una motobomba no les va a servir porque se arruina al momento. Porque la motobomba es una bomba centrífuga que sirve solamente para agua limpia. Cuando estamos tratando sedimentos aquí, tiene que ser una bomba especial, que es la bomba de lodo. Entonces, con eso estamos haciendo la excavación. Entonces, avanzamos hasta la profundidad requerida, pongamos cada metro o cada cambio de material, retiramos el equipo de rotación y ponemos el equipo de percusión. Ahí hacemos el ensayo del SPT. Entonces, estamos combinando dos métodos, la rotación y percusión. Lógicamente que cuando ya limpiemos todo este pozo, aquí vamos a poner la cuchara de Terzaghi o el penetrómetro, aquí en esta parte de acá, y lo golpeamos, entonces la cuchara de Terzaghi va a entrar en zona no disturbada, no alterada. Entonces las muestras que sacamos son reales y además los golpes que también estamos golpeando en zonas, digamos, inalteradas. Por esa misma razón es que también damos un margen de seguridad con 30 centímetros para los golpes a cada 15 y tomamos solamente en cuenta los 30 últimos, suponiendo que esto pudiera estar contaminado. De ese modo podemos avanzar a mucha profundidad. Lógicamente que el trabajo es más costoso porque estamos haciendo dos métodos, rotación y percusión, rotación, percusión. También podemos colocar este mismo sistema en un drill, o sea, en un camión con torre, una camioneta, en lo que sea, ¿no es cierto?, que maneje
directamente, inclusive con el mismo motor del vehículo. Aquí, por ejemplo, tenemos un motor que estamos manipulando. Aquí, como ven acá, aquí hay un tipo que está utilizando un motor con su respectiva polea para levantar y bajar la polea, la cuerda. Entonces, manejamos de esa manera. Entonces, de este modo podemos entrar a cualquier profundidad. Bien, entonces ¿por qué se llaman muestras lavadas? Justamente porque el operador o el técnico o el ingeniero está aquí en boca de pozo, está sacando, muestreando cada rato con las palmas de la mano, va tocando cómo está el cambio. Lógicamente el perforador, al hacer la perforación a rotación, ya siente, dice, cuando ya hay algún cambio, dice cambio, entonces el ingeniero anota. Cambio, entonces espera que el sedimento salga aquí y lo capta acá. Agarra la muestra y lo pone en porciones, ¿no es cierto?, secuenciales, para anotar y construir el perfil. Y entonces las muestras sacadas a esa profundidad con la cuchara de Terzaghi es la que se lleva al laboratorio y se procesa. Ahí se hace granometría, el límite líquido, el límite plástico, se clasifica el suelo y con esos valores nos permite recomendar qué tipo de fundación va a haber en el lugar. Ese es el objetivo de este ensayo. ¿Alguna duda? Hola, ¿alguna pregunta? Bueno, ahora con los datos que hemos obtenido del ensayo de SPT, vamos a hacer una cosa más. Bueno, estamos hablando aquí de la penetración dinámica, porque estamos usando un martillo con caída libre. Pero también puede haber método cónico, el CPT, Cone Penetration Tester, penetración cónica. En la penetración cónica, lo que hacemos en vez de utilizar este penetrómetro, utilizamos un cono. Hay diferentes tipos de conos, dependiendo del modelo y del autor. Puede ser de 45 grados o de 60 grados a la punta. El cono, y podemos hacer también, puede haber penetración cónica estática o dinámica. Cuando hablamos de penetración cónica dinámica, estamos usando justamente un martillo para golpear y meter a golpes el cono. Lo mismo, contamos la cantidad de golpes para penetrar la cantidad que nos dice el autor que se debe golpear. Entonces, los datos obtenidos de ese modo, el número de golpes del cono se lo convierte al equivalente del número de golpes del SPT. Una vez convertido, entonces de 100, hacemos todo el cálculo en base al número de golpes equivalentes del cono, el número de golpes del cono al número de golpes del SPT. Hay que convertirlo. Una vez que hagamos, entonces ya usamos todas las ábacos, fórmulas, todo lo que están hechos para SPT. Eso es el estático. Después de hacer otra variante que se llama el DPHS. Quiere decir penetración cónica súper pesada. Por favor, anótenlo eso. Penetración cónica súper pesada, el DPHS. Ese método de penetración cónica es dinámica, porque usamos la misma herramienta, ¿cierto?, del SPT. Utilizamos su trípode, utilizamos su martillo, utilizamos también las barras de tensión. Solamente que aquí, en vez de que sea un cilindro como este para penetrar, es un cono. Porque se llama súper pesado justamente porque estamos usando el mismo martillo del SPT. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, cuando contamos la cantidad de golpes necesarios para penetrar ese cono,
anotamos, y esa cantidad de golpes lo buscamos su equivalente al SPT. En eso consiste el método. Este es un método que se está introduciendo actualmente en Bolivia, porque hay muchas empresas españolas que usan este método, el DPHS. Entonces van a hacer como tarea, por favor, complementaria a este tema. Anoten, por favor. Ya. Pregunta 1. Hacer las correcciones del número de golpes de SPT. ¿Puede repetir, por favor, ingeniero? Por favor, ingeniero. Ya. La tarea consiste en lo siguiente. Por si acaso, el tipo del SPT que empleamos nosotros es tipo Donut. Ustedes entran a internet, van a ver, hay diferentes tipos, algunas variantes que tiene el SPT. En nuestro medio utilizamos el tipo Donut. ¿Ya? Entonces, para eso van a decir qué correcciones se hace el número obtenido en el campo con SPT para usarlo haciendo ciertas correcciones. Eso vamos a hacer corrección por eficiencia del martillo, por diámetro del agujero, por la profundidad del sondeo, vamos a hacer por después por varillaje, por presencia de agua, en fin, hay varias correcciones que hay que ir afectando al N obtenido de campo hasta obtener el N corregido final. Tenemos que averiguar de cada... Ustedes van a entrar a internet, disculpen, van a entrar a internet o cualquier libro por último. Vean, correcciones a realizar el número obtenido con SPT, el número de golpes obtenido con SPT. ¿En su libro se encuentra, disculpe, ingeniero? Esa parte justamente no está. Me olvidé colocar y por eso te dan como tarea, complemento a este cosa. Me olvidé colocarlo. Entonces buscamos más o menos... Buscan, pero van a buscar de 3 o 4 autores, por favor, no uno solo, ¿ya? Hay algunos autores que, por ejemplo, desechan lo que es varillaje. Hay otros que no toman en cuenta el diámetro, simplemente ponen uno y directamente afectan por un factor de seguridad, por un factor de 0,60 del peso del martillo, la eficiencia del martillo. Pero hay otros que son más minuciosos y afectan con otros valores más. Entonces vean un libro argentino, un brasilero, mexicano, eso es criterio. Entonces van a ver, hay una pequeña diferencia. ¿Bien? Entonces, una vez obtenido el N corregido, recién utilizamos las fórmulas y ábacos para calcular las fundaciones. Me olvidé colocar eso. Disculpe, ¿eso es un nuevo práctico o lo aumentamos en el práctico? No, lo aumentan al práctico, a ver, para que tengan tiempito de hacerlo. Pónganle al práctico 3, al final, como anexo, ¿ya? No lo mezclen. Sino a la última hoja pónganle preguntas, ¿no? que le estoy dando como investigación, ¿ya? Apartito para que yo vea que lo han hecho, porque yo corrijo y como le hablé en la primera clase, los que han participado bien, bueno, se les ayuda en el examen final o en nota final. Pero los que no han participado, no han cumplido, lamentablemente, pues se quedan nomás con su nota que sacar. Esto no me gusta mirar, digamos, puntaje, ¿no? Como un premio para ustedes que han venido a estudiar. Eso es lo que tienen que hacer. Ya, ahora, eso sería la primera pregunta. La segunda pregunta. Describa el ensayo del DPHS. ¿Qué quiere decir eso? Penetración cónica súper pesado. Penetración cónica súper pesado. Su sigla es D de dedo, P de Pedro, H de hora, S de sábado, DPHS. ¿Ya? Bueno, ¿Puede repetirlo otra vez, ingeniero, por favor? Ya. Describir el ensayo de penetración cónica superpesado. Sus siglas,
DPHS. Muy bien. Ahora, sobre la misma pregunta. Encontrar el equivalente del N DPHS al SPT. ¿La puede repetir la pregunta, ingeniero, Ya. por favor? Encontrar el equivalente del número de golpes obtenidos con el DPHS a los valores equivalentes del SPT. Bueno, ¿qué he querido decir con eso? Ustedes utilizan la misma herramienta, solamente van a cambiar el cono y van a golpear, pero van a hacer otras medidas, ya no 15, 15, 15, otras medidas que dice la norma de PHS. Con eso ustedes van a obtener un número de golpes para DPHS, pero no le pueden usar directamente ese valor. Si no, van a buscar las fórmulas que utilizan justamente en el método, cómo tengo que convertirlo para que encontrar el equivalente, o sea, el número obtenido de PHS, el equivalente en SPT. Por así decir, si yo obtuve con DPHS un número 10, digamos, un número de golpe 10, seguramente volviendo a su equivalente, el SPT debe ser seguramente 5 o 6. Ese valor equivalente, eso es lo que van a emplear ustedes para el cálculo. ¿Se entendió? Hola, hola. ¿Me entendieron? Sí, ingeniero. Ya. Eso es lo que van a hacer, ¿ya? Bien, entonces, este método apréndanlo porque muchas empresas que vienen de España piden eso paralelamente al SPT, que se les haga el DPHS. Usan la misma herramienta, lo único que cambian es justamente el cono en vez de la cuchara de Tersaghi. Y lógicamente cuando se hace la penetración cónica no sacamos muestras, no podemos sacar muestras. Lo que pasa es que este ensayo es continuo. Usted va a sacar una gráfica, la variación, ¿no es cierto?, de resistencia del suelo versus profundidad. Esa es la ventaja de esto porque es un golpe continuo. Pero para conocer el suelo va a tener que hacer un agujero paralelo con la bicacha o con la Iwan, sacar las muestras para decir que es arena, arcilla, etc. Porque el cono no le está sacando muestras. En cambio, el penetrón de Tersaghi sí le saca muestras. Bien. Antes de hablar de estas fórmulas, vamos a hablar de los métodos aquí que hay para hacer nuestros ensayos en campo. Vamos a adelantar un poquito. Aquí. Estamos hablando aquí del método de penetración cónica. Este método estático consiste en hacer penetrar una punta cónica utilizando para ello datos hidráulicos. Aquí ya hay justamente equipos ya especiales que vienen con eso, ¿no es cierto? Entonces aquí ya no estamos utilizando una carga dinámica. Esto ya es estática, porque estamos metiendo el cono, este cono, a través de un gato hidráulico. Estamos clavando. Entonces, la diferencia también entre este método y la penetración estándar es lo siguiente. Este cono está midiendo la resistencia por punta. En cambio, el SPT es como si estuvieran indicando un pequeño pilotín. Le está midiendo la resistencia justamente al fuste o la resistencia lateral. Por eso es que si usted tiene la resistencia por punta, va a encontrar el número de golpes, a cuánto equivale del ensayo del SPT. Hay formulitas, algunos con logaritmos, etc. Eso quiero que me encuentre.
Bien, entonces, en este método, cuando hacemos la penetración cónica, estática, con carga estática, entonces podemos entrar, y bueno, también la ventaja que tiene, algunas veces nos va a dar la resistencia, perdón, la presión de poros, ya, inclusive algunos equipos ya tienen su equivalencia con tal presión, está dando equivalente a tantos voltios, entonces ya le va a dar inclusive las presiones, las tensiones admisibles del suelo, va directamente. Pero el problema de este equipo es que si tengo un terreno muy duro, ya no voy a poder penetrar. Entonces, ¿qué hacemos? Acabamos haciendo el ensayo de CPT. Si tengo grava, tampoco voy a poder hacer, porque esta punta va a chocar y bueno, eso me va a dar golpes demasiado altos, o en su defecto se desvía. Como estoy entrando a mucha profundidad, entonces las barras que vienen aquí para la extensión que llamamos, pues son articulados. Y por tanto, esta cuchara, este penetrómetro se puede ir a por un lado. Se encuentran porque es articulado, entonces sigue golpeando, como no la está sacando, sigue golpeando, metiendo, pero entonces este cono se está yendo a un lado. Por eso cuando ya es duro el suelo, es preferible hacer SPT. Esto funciona muy bien en terrenos relativamente blandos. Bueno, ahora les vamos a aumentar más trabajo. Es importante porque ahorita se está introduciendo estos temas ya en nuestra ciudad. Está exigiendo penetración cónica. A ver, ¿en qué consiste el ensayo del CPTU? Otra pregunta. ¿Entendieron? C de casa, P de Pedro, T de Teresa. A ver, P, C de casa, P de penetración, CPTU, U de uva, CPTU. ¿En qué consiste ese ensayo? Igualmente que es una penetración cónica, y vamos aplicando también justamente una presión con una carga estática. Entonces, le va a medir la presión de poros, le va a medir la fricción, la cohesión, en fin, ¿no? Es un equipo un poquito más sofisticado electrónicamente, pero el problema, como repito, cuando encuentra el terreno duro ya no funciona. Ahí llegó su historia. Después el otro es el ensayo del dilatómetro. ¿Cómo se realiza un ensayo con un dilatómetro? Otra pregunta. Hay varios tipos de dilatómetro. El dilatómetro consiste en qué? Justamente que se hace el agujero y luego se mete, ¿no es cierto?, una herramienta, una membrana en el cual se mete presión y le da la presión lateral. Está midiendo justamente las presiones laterales en un suelo. Es el dilatómetro. Esa es otra pregunta, ¿no? Otra pregunta. ¿En qué consiste el ensayo del dilatómetro? Dilatómetro, exactamente. Hay dilatómetros de Verchati, dilatómetros de tanto, por lo menos unas 2 descripciones de eso que hagan, para qué sirve y en qué consiste el ensayo. Por ejemplo, esos datos es importante cuando hacemos muros de contención, por ejemplo, en un sótano, o algo que vamos a poner, digamos, como un muro en nuestro suelo. Entonces, es bueno conocer esos datos. Bien. Después hay otro ensayo. Bueno, aparte de esto hay varios ensayos, cono holandés, cono, en fin, algunos que son conos, el ensayo cónico dinámico y el ensayo de cono estático. ¿En qué se diferencia? En que los dinámicos tienen golpes con martillos establecidos, ¿no es cierto?, de cada autor. El método de tanto dice
vamos a golpear con tanto martillo y vamos a contar la penetración para tantos centímetros. Hay varias variantes. El más usado es el cono holandés. Bien, ahí después hay otro método que se llama DCP. Este método de DCP es un equipo muy liviano propuesto por Sowers. Y según el autor, este valor da el equivalente a los datos que da el SPT. ¿En qué consiste este ensayo? Aquí se tiene un martillo que pesa 4.8 kilogramos y la altura de caída libre es de 575 milímetros. Aquí tiene un cabezal y se golpea esta barra para que penetre este pequeño cono. Ese cono es este. Están las medidas del cono y listo. Entonces, lógicamente, se cuenta la cantidad de golpes, ¿no es cierto?, para penetrar una cierta cantidad de altura con el cono. Ese valor, según el autor, equivale a los datos que se obtiene con SPT. Equipo muy liviano, porque la barra de extensión, porque aquí se va aumentando la barra, entonces usted puede aquí va entrando al suelo y va golpeando con esto. Este equipo se utiliza, yo tengo en mi empresa, tengo este equipo. Hemos usado pocas veces, pero hemos usado. Justamente en zonas inaccesibles. Cuando hacemos algún estudio para una petrolera que está en el cerro, donde no hay camino, no hay nada, ni cómo llegar, a veces llegan en helicópteros. Entonces, algunas veces hemos propuesto este ensayo, lógicamente, haciéndolo, mostrando la teoría de Sowers. Bueno, y hemos hecho, y lógicamente, pues comparamos nosotros con los datos del SPT normal y da parecido. Después, en algunos aeropuertos, por ejemplo, en Cobija, en Guayará, en fin, en zonas alejadas donde antes no había caminos, entonces había que ir en avioneta o en avión. Entonces llevaba este equipo. Es chiquitito, portátil. En cambio, llevar el equipamiento de SPT es bastante pesado, por lo menos estamos llevando unos 300 kilos aproximadamente. Pero llevar 300 kilos en un avión es difícil. Entonces, para eso sirve. Entonces, habría que ver y tratar de promocionar este equipo, ¿no?, que es de fácil manejo, especialmente en zonas difíciles de acceder. A veces se hacen trabajos en zonas, bueno, ahora que ya no está en su auge las petroleras, pero antes había que ir en lugares que no tenían caminos todavía. Entonces, el primero que llegaba era el topógrafo y el que hacía estudios de suelo. Bien, eso sería entonces en cuanto a los métodos que existen para poder... Hay otros métodos más que no lo usamos mucho en el medio, por eso no les estoy comentando. Bueno, ahora vamos a hablar, en la anterior clase ya hablamos de esto, ¿no es cierto?, de mochadores de pared delgada, que se llamaba el tubo shelving, ya hablamos. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, qué ocurre si tenemos que sondear en terrenos con grava, con piedras bolones o arcillas muy duras, muy rígidas, y queremos sondear. Entonces tenemos que usar justamente herramientas especiales. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, aquí hay si queremos, por ejemplo, de romper una camada de piedras que haya, ¿no es cierto? Entonces podemos usar, si son piedras blandas, entonces utilizamos un trépano o broca, o también llamado tricono, para una formación blanda. Si un poco más dura, entonces de formación media. Y si es muy duro, donde hay que romper piedra, entonces utilizamos con tuxteno. Entonces, aquí en vez de esta protuberancia, tienen pequeñas bolas aquí que son un material muy duro. Entonces, además, estos rodillos giran. Al girar, tritura la roca aquí y lo muelen, una palabra, ¿no es cierto? Y deja el paso para perforar. Aquí vienen las barras de extensión acoplado a la torre.
También este es otro método que se utiliza con una broca insertada en carburo de tungsteno. Fíjense, esto es una aleta común, se le puede fabricar incluso en forma casera. Entonces tenemos 2 aletas, o también se puede hacer 3, en este caso 3, fíjense. Entonces aquí en los bordes, en las puntas, en forma escalonada se coloca vidia. La vidia es el material que utilizan los torneros para hacer rosca. Eso es tungsteno. Saca rosca de acero. Y para eso utilizan para cortar. Entonces ese material se coloca aquí. Si ustedes van a hacer en forma casera, pueden utilizar muelles de vehículos pesados y lo sueldan con bronce, y esto no se va a despegar con bronce soldado bien. Entonces aquí tienen justamente la salida de agua que le voy a inyectar para poder perforar. El otro sistema es este. Broca de carburo de tungsteno. Entonces, en vez de que sean 2 aletas, aquí es 3. Algunas veces viene ya para armar. Tiene la base de la matriz y tiene 3 aletas, y aquí viene una rosca, ¿no es cierto?, que enrosca y aquí se inserta y aquí se enrosca y ya está armado la aleta. Vienen aletas independientes. Bueno, eso ahorita en nuestro medio es difícil conseguir porque ha bajado bastante la investigación petrolera, para empezar. Algunas veces las empresas que antes, cuando había yacimientos, cuando estoy hablando de la gestión antes de que venga el auge de la parte petrolera y que entren las transnacionales, entonces los yacimientos a veces cuando tenían materiales usados los remataban, o en realidad los rematar los vendían, ya que estaba ya casi en desuso para hacer pozos petroleros. Pero sin embargo eso era bastante beneficio que aprovechaba la gente para comprar y hacerla, digamos, para pozos de agua, para pilotes, en fin. Porque no necesitamos que sean nuevos como para hacer un pozo petrolero. Pero ahora ya no hay eso. Entonces, las empresas transnacionales, los pozos que hacen, prefieren, ¿sabes qué hacen? Hacen una excavación, un hueco, le meten fuego para no dejar nada. Inclusive esa materia se puede, y por último, donar a la gente que necesita o para cualquier cosa. Prefieren enterrarlo que quemarlo. Así funciona el sistema. Entonces, para comprar un trépano nuevo de 6 pulgadas está costando alrededor de $2.500 a $3.000 un trépano de 6 pulgadas. Entonces, las perforaciones que se hacen, pues, yo estoy hablando de eso porque para que tengan ustedes en cuenta, si ustedes van a querer hacer un pozo de agua en zonas donde hay grava, tienen que utilizar un trépano de tungsteno, a veces hasta 2. Entonces, si ustedes no han tomado en cuenta en sus costos, están fregados, porque ¿de dónde van a sacar plata para poder romper esas piedras que hay? Van a tener que dejarlo a medias o en su defecto gastar de su bolsillo. Por eso hay muchas empresas que en lugares donde es feo ya no quieren hacer los pozos, porque el costo eleva mucho el utilizar este tipo de herramientas. En último caso, si amerita hacer un estudio geofísico, así que vamos a hablar de eso, pero vamos a adelantarnos un poquito. Si yo no conozco nada de la formación geológica y tengo que hacer un pozo de agua, por ejemplo, porque ustedes me dirán qué tiene que ver pozo de agua con mecánica de suelo, claro que tiene que ver porque es ingeniería civil. Entonces, si yo quiero perforar, por ejemplo, el Yapacaní, digamos, el Yapacaní tiene piedras bastante fregadas, canto rodado duro. Estamos hablando del pueblo. Y eso son pocas personas que se animan a hacer pozos de agua ahí. Entonces, ¿por qué? Justamente porque eleva el costo de las brocas que hay que comprar con tungsteno. La broca con tungsteno viene aquí unas bolas. Eso es tungsteno. Entonces, esto, al girar esto, muela las piedras y de ese modo se pasa. Pero a veces puede utilizar dos trépanos, digamos así. Imagínense, te gastaron casi $6.000 y el dueño no le va a querer pagar. Entonces, para evitar eso, entonces hay que exigir un estudio geofísico. El estudio geofísico le va a decir la formación geológica. No sé qué vamos a hablar del método, solamente me voy a adelantar un poquito.
El estudio geofísico le voy a decir, bueno, en tal profundidad hay piedra, en tal profundidad hay agua, en tal profundidad hay arena, en tal profundidad hay arcilla. Pero, lógicamente, con bastante error, pero sí le va a decir qué es lo que hay. ¿Por qué digo error? Porque justamente no va a poder identificar en forma directa, ¿no es cierto? Como hacemos cuando hacemos un pozo a cielo abierto, le estamos midiendo a centímetros. Pero en cambio aquí no, simplemente va haciendo pasar electricidad, corriente. En base a eso se está determinando el tipo de formación que hay en cada profundidad. Pues con eso, pero es una herramienta útil porque usted puede decir, bueno, aquí hay tal cosa, bueno, el costo es tanto. O si no, directamente no hacerlo, ¿no? Si no quieren pagar. Bien, entonces, ahora, cuando tenemos una perforación en roca, supongamos que estamos haciendo un estudio en un río para un puente, o estamos haciendo, que sea, para un túnel, entonces vamos a utilizar justamente este tipo de coronas que se llaman con diamante. Es una corona con diamante del tipo A, para rocas duras y extremadamente duras y además quebradizas, que tienen bastante erosión, que no se desgastan demasiado el material. Estas cositas que ven acá son diamantes. Cuando son de alta resistencia, estas ya son impregnadas. Se hacen brocas con impregnación de diamantes de alto quilotaje. Eso para romper rocas muy duras. Entonces ya los granos, como ven aquí, ya no se ve. Pero eso hay que tener mucho cuidado en el uso porque cualquier impacto, como son cristales, se rompe. Entonces el manejo, el manipuleo de la herramienta hay que tener mucho cuidado. Soportan grandemente la fricción, pero no así al impacto, pues se rompe. Después tenemos otro tipo de broques con tungsteno, pero esto justamente para rocas de formación blanda, como son las areniscas, las tobas o putitas, limolitas, pesos, también bien esto. Entonces esto no utiliza diamantes, simplemente aquí están poniendo aquí en cada diente, fíjense, este es el tungsteno, que es comúnmente conocido como diamante, como vidi. Aquí tenemos otro tipo de broca, justamente esto, el tipo H, para usar en rocas muy fracturadas, cuando están totalmente trituradas, hay que usar este tipo de brocas. Inclusive hay otras brocas que, fíjense, esta es escalonada, tiene una especie de grada aquí, en cambio esta no. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de broca va a usar para una cierta formación geológica. Entonces, los costos de estos son bastante altos, por eso hay que cuidar, y además el rendimiento tiene que ser adecuado para no fracasar, porque bueno, esto no lo regalan, hay que comprarlo. Tampoco en Bolivia venden directamente, hay que traer si no es de Perú. En Perú hay una fábrica que es de la firma Christensen, y también en Brasil. O si no, hay que traer de Canadá a Estados Unidos, entonces el costo es caro, ¿no? Aparte de eso, si estamos trabajando, por ejemplo, en zonas como hacer lechos de ríos, entonces hay que usar, aparte de usar esta herramienta que es la broca en sí, o la corona como llamamos, hay que poner otra camisa que la llamamos casing. Luego lo llamo camisa, no porque hablo español. Y también la camisa tiene también los bordes para cortar, la zapa se llama zapata eso, tiene también con diamante. Además, en la parte lateral también tiene otra partecita que se llama seminchel, que tiene también diamante, para proteger justamente a que al girar este se desgaste por el rozamiento de las piedras. Igualmente, este broque interno también tiene una protección en la parte, después de la corona, por acá viene el seminchel, ahí tiene diamantes. Entonces, cuando hacemos en canto rodado en el lecho de río, usamos doble herramienta. Uno más ancho para estabilizar la pared, para que no se caiga, no se derrumbe, y con esto sacamos estos núcleos que estamos viendo acá. Con esto estamos cortando, esto corta, y por acá el testigo. Y eso sacamos con una trampa especial que tiene el equipo, y vamos sacando y colocando en cajas para ver su formación geológica y la cantidad de fracturación que tiene esa roca. Por ejemplo, aquí ustedes ven casi sano, ¿ven? Esta es una rotura y al sacar, pero entonces de todos modos se pudo sacar esa cantidad de muestra, pero aquí ven totalmente fracturadas.
Entonces, con esto uno tiene idea de la columna estratigráfica de la roca. Entonces, por ejemplo, en este equipo, este trabajo se está haciendo justamente en la angostura, aquí en la carretera Samipati. Ahí, por ejemplo, se ha utilizado justamente la camisa, que estamos en el lecho del río Piraí, y este es un equipo que estamos haciendo sacando testigos con un valor, perdón, con una broca del tipo BQ. BQ es el más pequeño. Lógicamente, para estudio de suelo no necesitamos tampoco hacer un agujero muy grande. Un BQ o NQ es suficiente. ¿Para qué? Para que salga más barato la perforación. Ahora, sobre esto, ¿no? Entonces, cuando estamos perforando, tenemos que saber cuánto de recuperación obtenemos. Hay que sacar el porcentaje de recuperación. El porcentaje de recuperación no es más que la cantidad de penetración con la broca dividido entre la cantidad de material recuperado, multiplicado por 100. Si eso le da 30%, digamos, entonces el 30% solamente se recuperó. Como en este caso, seguramente esta parte debe estar en un 20 o 30%, esta parte fracturada, fíjense aquí. En cambio, esto casi el 100%. Entonces, ¿qué indica esto? Que la roca está sana. En cambio, aquí está fracturada. Entonces, el porcentaje de recuperación y los valores de RQD. ¿El RQD qué significa? Si estoy metiendo en 1 metro, ¿cuántos pedazos voy a sacar que son partículas mayores a 10 centímetros, pero mayores iguales que 10 centímetros? Entonces voy a contar cuántos de esos pedacitos saqué, entonces voy a sacar el porcentaje de RQD que tengo de la cantidad de penetración que hice. Entonces, este testigo que estoy sacando, voy a someterle a mecánica de suelos, perdón, de rocas. Voy a someter a compresión, si yo quiero puedo hacer ensayos de tracción, puedo hacer ensayos de porosidad, puedo hacer ensayos de punto, en fin, todo lo que ustedes han escuchado hablar en resistencia de materiales se hace en mecánica de rocas. Entonces se hace este ensayo. Entonces los valores que me dé esto, supongamos en un ensayo de compresión axial, me dé, digamos, 40 kilos por centímetro cuadrado. Entonces no le voy a decir al calculista, señor, calcule con 40 kilos por centímetro cuadrado. Entonces es una fantasía, o 70. Si la roca está fracturada, va a haber un reacomodo de partículas. Como están fracturadas, de repente se les hacen más. Entonces, el porcentaje de recuperación es una pauta para tomar el factor de seguridad. Entre más esté meteorizado, triturado el material, entonces el coeficiente de seguridad se toma más alto. Desde 5 hasta 25, hasta 27 se puede adoptar. Y si con eso le dan algunos valores muy grandes, entonces se pone un parámetro. Se dice, bueno, señor, usted calcule solamente con una resistencia, ¿no? Con una tensión admisible de 4 kilos por centímetro cuadrado o 3.5 kilos por centímetro cuadrado. No se exceda más. No es el valor que nos da el ensayo de compresión. Simple. ¿Por qué? Porque nuestra roca está fracturada. Ahora, si no está fracturada, tenemos como esta zona, pues, ok, pongo un factor de 5. No es más. Entonces, ¿por qué? Porque no está deshecho, como en este caso, ¿no es cierto?, las partículas. A veces apenas va a sacar pedacitos. Entonces, eso quiere decir que está totalmente deshecha la roca. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Hola. Ingeniero, yo tengo una pregunta. En el inciso H, eso no me queda claro. ¿Esas son muestras de la roca que se extrajo? Sí. Bien su pregunta. O sea, en términos de mecánica de suelos, estos pedazos que estamos llamando se llaman cores. RQD quiere decir calidad de roca. Entonces, vamos a calcular, o sea, los cores, como decir testigos, en español lo decimos testigos, los especímenes que estamos sacando acá. Entonces, con esta herramienta, o con cualquier de ellos estamos sacando esto, estamos cortando. Entonces, la roca entra por el medio por acá. Y
Tiene una herramienta especial, ¿no es cierto? Se llama el Corvar, y con eso agarramos una trampa, pues, que agarra las partículas sólidas y lo sacamos para afuera. Y vamos conformando, conforme vaya saliendo, tenemos aquí, digamos, que sea 5 metros, que será 5,50, 5,30, así en forma cronológica. Termina aquí, otra vez empezamos acá. Entonces estamos viendo, si ustedes se fijan, en forma visual lo vemos, nos damos cuenta cómo está formado esa formación rocosa. Eso es lo que sacamos. Entonces, además estamos midiendo en cada vez que saque el operador cuánto entró, voy a decir solamente recuperé esto. Entonces decimos, bueno, la recuperación solamente 30%, 20%, 50%. Y de eso, que ya cuando encontramos las cajas, vamos a contar cuántos pedacitos en esa cantidad de muestras recuperadas tenemos que sean partículas mayores o iguales que 10 centímetros. Eso es el RQD, la calidad de roca. Entonces, con eso voy a hacer rotura, todos los estudios que tengo que hacer. Ahora, si está totalmente desintegrada, entonces voy a tener partículas menores a 10 centímetros, entonces RQD 0. Recuperación también próximo a 0. Por eso es importante el registro de campo, lo que hace el perforista o el ingeniero que está a cargo del trabajo. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Las chicas, a ver, no hablan ninguna mujer. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? Estos equipos, como le digo, son especiales para este tipo de trabajos. Además de eso, permite inclusive hacer el CPT. Aquí tiene una polea, justamente un cable. El mismo equipo tiene aquí un aditamento que se le puede poner una especie de torre. Ahí se pone una polea y con el guinche se levanta el martillo y se va golpeando. Y también, además de eso, tiene aquí una bomba hidráulica con la cual, si estamos perforando, da una presión. Y por eso es muy importante que el operador sea bastante inteligente y capaz para saber dónde le va a aplicar mayor presión para que rompa más rápido las rocas, o dónde no. En qué tipo de formación va a poner, en vez de poner tercera en la caja, ¿no es cierto?, de velocidad, ponga de repente en segunda, ¿no? Tampoco no es meterlo a toda mecha, ¿no? O muy lento de repente. Entonces la velocidad y la aplicación de la presión que se va colocando es importante para el avance y el cuidado de la roca. Aparte de eso, se utiliza a través de este cabezal que estamos viendo acá, se lo está haciendo girar. Aquí tiene un implemento que hace que gire esta barra que estamos introduciendo. Entonces, por acá se mete el fluido que va por la varilla. Entonces, ahora, para poder levantar sedimentos, la bomba tiene que ser muy especial. Generalmente se utiliza una bomba de pistón. Si una piedra que se le podía desprender y que quede en medio del tubo de revestimiento y medio de la broca que estamos sacando para sacar las muestras, entonces se hace una cintura. A veces la piedra es como un torno que le va desgastando, a veces se queda la herramienta adentro y se pierde toda la herramienta y es muy difícil sacarlo. A veces utilizan con pescadores. ¿Y qué es un pescador? Se coloca, ¿no es cierto?, como un tornillo en forma cónica y insertarlo, ¿no es cierto?, girando aquí, y tiene que ser un acero muy duro, que se clave, que se incruste en parte al cilindro de la herramienta y con eso podemos recuperar. A veces se pierde y hay que hacer de nuevo otra vez el otro agujero y eso no le va a pagar por la empresa que le contrató. Es pérdida. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo y trabajar con gente que conoce. ¿Alguna pregunta más? Ya. Después tenemos los otros métodos que son los métodos geofísicos. Los métodos geofísicos, ¿en qué consisten?
Fíjense. Estamos hablando de esto el método sísmico. Para el método sísmico que estamos haciendo, simplemente, esto es más aplicable al área petrolera, que hace, digamos, investigaciones a mucha profundidad, 3.000, 4.000 metros de profundidad. Entonces se hacen pequeños orificios acá, y luego se ponen una carga explosiva, dinamita. Y aquí se coloca un detonador, y luego aquí un amplificador que se llama un oscilógrafo, que registra justamente, ¿no es cierto?, las ondas, ¿no es cierto?, que se transmiten por las explosiones. Y con eso determinan la formación geológica. Entonces dirán, bueno, en tal parte hay tal formación, tanta dureza, aquí posibilidad de agua, posibilidad de todo. Entonces van haciendo un perfil lógicamente aproximado mediante este sistema. Ingeniería civil es muy poco. A veces, el otro día, por ejemplo, en un estudio que están haciendo los chinos, estaban pidiendo fracción sísmica. No tiene mucho sentido. Estamos hablando de cuánto, de unos 2 metros, 3 metros, en cual incluye las carreteras como también los ferrocarriles. Esto para mucha profundidad. Bien, después tenemos otro asunto que se llama el método de resistencia eléctrica. Esto fue inventado por el doctor Wegner. Ahora hay una variante de este método, en vez de llamar resistencia eléctrica, se llama el método de Schulberger, bajo el mismo principio de esto, simplemente que varía la forma de realizar. Aquí estamos haciendo, fíjense, estamos colocando 4 electrodos, aquí uno, aquí otro y otro, que son simplemente, ¿no es cierto?, aquí estamos haciendo atravesar una corriente a través de estos cables. Aquí tiene un electrodo, que es una varilla de cobre, que le metemos a golpes, aquí, entonces hacemos pasar a través de esto estamos pasando corriente en una parte, o sea, aquí tenemos una fuente, una batería de auto, una batería de moto, no necesita más tampoco. Entonces, y aquí un amperímetro, cuánto de corriente le estamos viendo. Entonces vamos a leer justamente, ¿no es cierto?, cuánto es su caída potencial. En función de eso, ¿no es cierto?, vamos dándole los valores, ¿no es cierto?, de resistividad que nos van a dar en ohmios metro, y eso ya está tabulado. Si decimos, por ejemplo, para arenas y piedras, la resistividad es 6. Si es con suelo arcilloso mezclado con arena, es 1. Si es caliza, 10 a la 7. Si es cuarzo, 10 a la 10. Así. Entonces, eso le permite hacer la columna estratigráfica que se llama SEP. SEP se llama sondeo eléctrico vertical. Entonces, con eso nos van a dibujar, aquí hay piedra, aquí hay arcilla, acá hay arcilla dura, en fin. Entonces, hacemos perfilaje aproximado. Entonces, empezamos con menos profundidad, lo acercamos los electrodos más cerca, hacia la lectura. Queremos más profundidad, se abre esto, más lejos. Entonces, estamos midiendo justamente en la misma línea, pero a diferentes profundidades. Eso nos va a permitir hacer el sondeo eléctrico vertical. Yo le voy a pasar un trabajo real, le voy a borrar a quién corresponde, porque a veces no es bueno, sin permiso del que le paga a uno, publicar o dar información. Yo siempre me cuido de eso. Entonces, pero la secuencia, toda la cosa va a estar ahí. Yo se lo voy a pasar por una fotocopia auxiliar para que se los envíe. Bien, entonces, este es el método, digamos, que se calcula. Entonces, también se hace en diferentes direcciones. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un estudio en la cerca del río Huendá para hacer un pozo de agua. Queríamos ver qué formación tenía ahí y si había posibilidad de encontrar agua o no. Porque en esa zona ya es difícil encontrar agua. A unos metros está pasando el agua, el río, pero sin embargo no hay agua en la zona. ¿Por qué? Porque es una formación geológica con arcillas muy duras y arenas muy compactas. Entonces, se está haciendo un estudio. Entonces, lógicamente, y aparte de eso, ¿no es cierto?, lo hacemos en forma longitudinal y también en forma transversal. Se hace una especie de malla. Se hacen unos 3 ensayos en ese sentido, otros 3 ensayos en ese sentido, buscando cuál es el punto más adecuado para perforar. Al menos si ustedes no saben qué tipo de formación hay y si van a poder perforar o no, si van a encontrar agua o no, entonces no vayan a la ciega.
entonces se hace un sondeo eléctrico vertical mediante este método de resistencia eléctrica. Bien, ¿está claro hasta aquí? Hola. Sí, ingeniero, todo claro. Sí, ingeniero. Ya. Ahora, si en un caso determinado, supongamos que están haciendo el pozo de agua, entonces van a hacer lo que se llama el pozo de estudio o pozo piloto. Entonces, ¿qué se hace? Primeramente se hace un pozo con menor diámetro, generalmente se hace con 6 pulgadas. Entra hasta la profundidad que quieren, que tiene que entrar, hace un piloto. Y luego, para determinar y corroborar lo que dijo la parte geofísica en el CEP, se hace un perifilaje eléctrico. Se mete una sonda que le va a medir 3 tipos de rayos, o sea, de elementos, que son rayos gamma, beta y resistividad. 3 curvas, igual que hacer un electroencefalograma. Se dan 3 curvas. Entonces el geofísico interpreta en qué parte hay posibilidad de agua, en qué parte no hay nada, sucesivamente. Con eso ayuda a diseñar el pozo. A qué nivel va a colocar los filtros, en qué nivel no hay nada, entonces colocará tubo liso, sucesivamente. Con eso le va a permitir diseñar, además comparando las muestras que se obtiene en el transcurso de la perforación. Los 2 parámetros son importantes para diseñar el pozo. Lógicamente, eso va a costar plata. Por eso, si digamos, si no conozco la zona, entonces yo pido al propietario, a quien quiera hacer un pozo, y digo, yo necesito un estudio de geofísica. Entonces contratará, seguramente el geofísico le va a cobrar más o menos alrededor de unos $2,000 aproximadamente. Y bueno, una vez perforado, entonces llamo a otro al mismo geofísico, nuevamente una sonda, me va a hacer perfilaje eléctrico. Entonces eso me va a permitir diseñar el pozo, cuántos metros de filtro y a qué profundidad voy a colocar. Entonces, de ese modo no falla, digamos. Claro que hay errores, pero no tan grandes. Entonces hacemos a la ciega, entonces ahí estamos mal. Entonces no encontramos nada y el propietario no le va a querer pagar porque no encontró agua. Eso es frecuente. Especialmente cuando ustedes hagan algún diseño de un pozo de agua en zonas que no conocen, no tienen datos, entonces hagan geofísica. Y si agarran un trabajo que sea de dotación de agua, que sea alguna, agarran la locura porque las ofrecieron felices. Y después cuando hacen un pozo no encuentran agua y el pozo le va a salir caro porque van a utilizar brocas especiales que sea para perforar el pozo. Eso es costo. En vez de que le cueste $40, le va a costar $100 el metro. ¿Y dónde sacan la plata? Porque ya tienen el comprado y además con boletas de garantía. Entonces muchas empresas han fracasado con ese programa de Ego Mi Agua. ¿Por qué? Porque estaban en los diseños tan mal hechos que lo hacían en La Paz y ni conocían siquiera la zona. Lamentablemente han manejado pues, por gente que no son ni siquiera aquí de la región, no conocen. Y hacen, claro, proyectos muy bonitos, toda mecha, ¿no? Hacen en 3D, a colores, pero yo no encuentro lo que está diciendo el proyecto. Entonces, mucha gente han quebrado varias empresas. ¿Por qué? Porque no encontraron ni siquiera una gota de agua. Sin embargo, el diseño estaba, se adjudica la obra, y cuando van al lugar a trabajar, que se gastan en todo, y resulta cuando hacen el pozo, resulta que no hay agua. Entonces, ¿cómo va a repartir agua en la comunidad? Y sin embargo, en el proyecto dice, perfore a 150, 200 metros de profundidad, coloque los filtros de tantos metros, coloque la grava de tal tipo, y además le dice hasta la potencia de la bomba, porque con eso se ha presupuestado. Y cuando usted va, no encuentran tales aguas ni nada, todo se va al tacho. Y ya está adjudicado la obra y le hacen responsable y buscan por otro lado. Lamentablemente cuando la política es así, así es. Tengan cuidado en hacer este tipo de proyectos. Hay mucha gente, muchos amigos han quebrado. Ya. Bueno, no sé si están de acuerdo. Ahora, lógicamente lo que estamos hablando aquí sobre la resistencia eléctrica, acá,
Wegner hace su fórmula, esta es la resistencia eléctrica, Rho, este valor. Esta es 2pi por A, por la separación, por E, sobre I, la intensidad eléctrica que atraviesa el suelo. ¿Listo? Esta es la formulita. Eso lógicamente ya hay modelos matemáticos, ¿no es cierto?, que ponen los ingenieros los valores y inmediatamente le van a dibujar automáticamente la computadora los perfiles aproximados. No son tan exactos. De estrato a estrato varían a veces con 1 metro, con 2 metros, que sé, porque no es exacto. Pero nos sirve como pauta, digamos, para tomar decisiones y hacer lo que se tiene que hacer. Y algunas veces, cuando los edificios son muy altos, o tenemos dudas, porque, por ejemplo, ¿alguna vez escucharon hablar de cavernas kársticas ustedes? ¿De qué? No. Cavernas kársticas. No. ¿Qué quiere decir? Cavernas en piedras calizas. Por ejemplo, ese tipo de formaciones tenemos en Puerto Suárez, en Quijarro. Si ustedes van al Brasil, hay cavernas para ir a hacer turismo, que son justamente, ¿no es cierto?, desgaste de las calizas porque ha fluido el agua. Entonces hay como cuevas. Nosotros estábamos haciendo justamente el estudio para la aduana, para la zona franca que hay en Puerto Suárez. Encontramos uno casi a unos 12 o 13 metros, un hueco adentro. Entonces imagínense, si no detectan eso, están fregados porque no van a poder, puede caerse cualquier estructura. En los suelos siempre hay ese tipo de fallas. En Santa Cruz frecuente encontrar, especialmente en la zona de Quipetrol, en la zona donde está el canal Pedro Vélez, toda esa franja era un paleocauce. ¿Qué es paleocauce? Un ex río que pasaba por ahí, el río Piraí. Va a encontrar arcilla, va a encontrar arena, va a encontrar piedras, troncos que no se han podrido todavía, va a encontrar oquedades, a veces cuevas de animales, ¿no? Porque ustedes saben que llega una riada, pues alguna cueva queda enterrada, y eso está por miles de años. Por eso hay mucha gente que dice, no, hágame un agujerito, 2 agujeritos con un edificio, qué sé yo, de 20 pisos que le están tirando ahí, 25 pisos. No hay chistes. En todas las riberas están construyendo edificios muy grandes. No voy a especificar dónde, pero otro día hemos encontrado, por ejemplo, una formación a los 17 y a los 18 metros, creo. Hemos encontrado que en vez de que salga suelo, salió un pedazo de tronco en el mochador. Y en otro pozo que no podíamos hacer la circulación del lodo porque se nos iba un montón de agua. ¿Qué son? Son oquedades. Y el tronco que está allá, pues está de testigo que aún no se ha terminado de podrir. Y cuando se pudre eso, ¿qué va a pasar? Va a haber una oquedad, un hueco. Pues toda esa zona se tenía que reforzar el estudio y indicar de que tengan cuidado, vean la forma, ¿no es cierto?, de una edificación con seguridad, digamos, para el cálculo de las fundaciones. Pero a veces es una suerte encontrar eso, a veces no se detecta, pues si le están haciendo un área y póngale en 3.000 metros cuadrados a 3 agujeros que le hacen, a veces pues, se pasa por alto, eso no se topan justamente en el momento, digamos, de hacer estudio de suelos. Y en la etapa constructiva, de cuando estaban ya haciendo el piloto, que sí, ahí a veces encuentran ese tipo de problemas. Por eso mucha gente no tiene idea, ¿no es cierto? Los estudios de suelo deben ser con más detalle, mayor cantidad de pozos, pero lamentablemente nuestra gente no cree así. La inversión que hacen, digamos, una construcción que cuesta 1 millón, 2 millones, ¿cuánto le va a costar un estudio de suelo? Será $3,000. Eso no significa ni el 1%. Pero no quieren invertir. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Y cuánto tarda mínimo o lo recomendable un estudio de suelo completo para construir un edificio? Justamente en este tema les voy a pasar unas tablitas que estamos manejando como criterio a nuestros ingenieros, pero por experiencia propia, ¿no es cierto? Yo mismo recomiendo a mi cliente de que la separación de pozo a pozo no debe exceder de 20 a 25 metros máximo de un punto a otro, no más. Porque un solo lote que usted tiene, digamos, un lote normal es de 36 metros o 40 metros de
profundidad y por 12 metros, 14 metros de ancho, nada más, ¿verdad? Algunos dicen, hágame todo un pocito para una vivienda que sea de 7 pisos. Pues, entonces digo, no, yo cuando me dicen eso, le digo, miren, señor, yo se lo hago el trabajo, pero sin recomendación. Y voy a poner que verifiquen en etapa constructiva. No voy a recomendar algo que queda en duda. De repente a los 20 metros encuentro otro tipo de suelo, ¿verdad? Y cuando haya problemas, me van a decir que este tipo de suelo ha sido un mentiroso. Me culpan. Por eso siempre hay que tratar de hacer la mayor cantidad de pozos. Las profundidades también están en función de la formación geológica y el número de pisos, ¿no? que va en la edificación, y también directamente si tiene sótano o no, si no tiene sótano. Mayormente, ¿cuántos metros se tendría que hacer, ingeniero? Bueno, en el próximo tema le voy a dar en detalle. Hay una formulita que dice, por ejemplo, ¿cierto? La profundidad de sondeo es igual a 3 por número de pisos elevado a la 0,7. Una formulita empírica. Después una tablita comparativa dice para suelos, hemos dicho, para construcciones que con un ancho menor o igual a 30 metros, ¿no es cierto? Para tantos pisos tome tal profundidad. Pero también es muy relativo, no es no es un dato sagrado. ¿Por qué? Porque puede ser que usted, por ejemplo, por lo que le dice la fórmula, usted encuentre una arcilla blanda, manda al tacho los datos que le estoy diciendo. Entonces, en ese caso, va a tener que profundizar el sondeo. Y la gente normalmente, cuando uno hace un trato, la gente ya no quiere pagarle adicional. A veces uno termina haciéndole gratis, por dar seguridad a la obra. Es bien variable eso. Cada uno recomienda por experiencia, por los criterios que uno tiene. Dice, por ejemplo, que sé yo, por ejemplo, los brasileros, los brasileros tienen varios criterios. Uno de ellos dice que la profundidad de sondeo, así sea para un piso, no debe ser menor a 8 metros de grado. Pero aquí viene de 3 pisos, hay gente, no, hay arquitectos, no sé dónde estarán formados, pero a veces dicen, hágame 5 metros, 4 metros. Lógicamente no están en su área, pero deben hacerse asesorar con ingenieros. Hay también ingenieros que tienen el mismo criterio. Por eso siempre hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, qué formación geológica tenemos en la zona. Aquí el suelo es bien variable. Por ejemplo, yo a la cañota le he hecho agujeros desde el pari. Conocen varios paris, ¿no es cierto? En toda la zona por la cañota hasta justamente hasta la subida ahí donde está que va la plaza del estudiante. La formación geológica es totalmente variable de un punto a otro, no es la misma. En algunos me he encontrado grava, en otros arcilla, en otros arena, en otros inclusive ramas en estado de putrefacción. Estamos hablando de muchos años, porque era un lecho del río Piraí. Y así en la zona. En Santa Cruz tenemos 2 formaciones geológicas. O sea, lo que los separa más o menos, ¿cierto?, del Carretón para allá es una formación geológica, y para este lado es otra. Entonces, inclusive el agua, al otro lado bota la cuenca del río Grande y a este lado al río Piraí. Son suelos bien variados, hay que tener cuidado por eso. No, estamos hablando de un suelo sedimentario, aluvial, cuaternario, y las confluencias de 2 formaciones geológicas, que es Chaco y Veniano. Esa es nuestra situación geográfica, geológica en nuestra ciudad. Eso, joven. Bien, para terminar el tema, después hay otros métodos magnéticos gravimétricos que se usa un magnetómetro que mide la componente vertical del campo magnético terrestre en la zona considerada en varias estaciones próximas entre sí. En realidad, en nosotros no es muy aplicable, esto lo puse como conocimiento general. En los métodos gravimétricos se mide la aceleración del campo gravitacional en diversos puntos de la zona explorar. Valores de dicha aceleración ligeramente son más altas que la normal de las zonas que indicarán la presencia de masas duras, de rocas. Lo contrario será índice de la presencia de masas ligeras o cavernas o quedadas. Pues le estaba diciendo que las cavernas kársticas, estoy diciendo que desgaste, ¿no es cierto?, de piedras calizas por efecto del agua. Esas son las kársticas. En nuestro país, repito, está en la frontera con Brasil, toda esa zona tiene presencia de calizas. Bueno, ¿alguna pregunta
¿Está aquí? Entonces, en la próxima clase vamos a ver las fórmulas, vamos a ver cada cuánto hay que hacer el sondeo, todo lo demás, ¿no es cierto? Que no sé qué es conveniente, cuándo se hacen las calicatas, cuánto se hacen las perforaciones, todo lo demás. Entonces, vamos a hablar, por favor. Esta parte es importante para que ustedes tengan idea de cómo se muestrea inclusive el suelo. Ya habíamos dicho que el suelo tiene que ser representativo. Lo primero, cuando sacamos la muestra hay que proteger la humedad. Porque la humedad está relacionada con el número de golpes, está relacionada con la capacidad de soporte, directamente. No voy a decir poner un suelo que, digamos, que tenga alta humedad, no voy a decir que soporta pues, un gran peso. Eso es mentira, de entrada es parcial. Pero sin embargo, a veces cuando uno muestrea, ¿qué hacen? Lo secamos al sol, no lo cuidamos, no lo protegemos a las muestras. Desde ahí tiene que empezar la exploración, tiene que estar bien hecha. Bueno, entonces quedamos aquí, jóvenes. Por ejemplo, aquí vamos a hablar del número de sondeos, profundizar los sondeos. La próxima clase. Bueno, quedamos acá, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.